Bienvenidos sean al segundo episodio de La Voz de la Medianoche. En esta ocasión les traigo una pequeña historia titulada La cabra en el columpio. Espero que les guste mi manera de narrar la historia. Sin más que decir, comenzamos. La historia que estoy a punto de contarles sucedió hace ya un par de años. Soy originario de Piedras Negras, Coahuila. Sé que este relato sonará muy difícil de creer, pero les aseguro que todo lo que están a punto de escuchar es totalmente real, tanto así que al día de hoy sigo sin poder creerlo. Todo empezó cuando algunos primos y yo decidimos pasar un fin de semana en el rancho de los abuelos, el cual se encuentra sobre la carretera Acuña. Después de un largo camino, llegamos un día viernes aproximadamente a las 6 de la tarde. La idea era quedarnos hasta el domingo en la noche, ya que en verdad queríamos disfrutar el fin de semana. Tan pronto como llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. A pesar de que en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir al aire libre, tal como cuando éramos niños. Mis primos y yo, después de armar las casas de campaña y de poner algunas cervezas en un balde con hielo, comenzamos a preparar algo para comer. En eso uno de los primos me pidió que fuéramos a buscar algo de leña a la parte trasera de la casa. Hay que destacar que el lugar es muy grande y por la parte de adelante cuenta con unas instalaciones para jugar fútbol, resbaladeros y columpios. Incluso hay un camino que te lleva directamente al río, el cual me gusta visitar desde que era pequeño. En ese lugar los domingos familiares eran de lo mejor, pero conforme fui creciendo, meterme entre esos caminos llenos de árboles y monte me hacían sentir algo raro. Sonará ridículo tal vez, pero esta sensación de miedo comencé a tenerla desde aquella vez en que de pequeño miré la película de La Bruja de Blair. Mientras continuábamos buscando la leña, me llamaron la atención unas ramas amarradas con un viejo alambre oxidado que curiosamente formaban una cruz. Se las mostré a mi primo y justo cuando él sacó otros pedazos de leña, apareció otra extraña figura, solo que esta estaba hecha con ramas más pequeñas y se parecía demasiado a uno de esos clásicos muñecos vudú. Le dije a mi primo que de seguro nuestro abuelo lo había hecho para asustarnos y que solo lo dejáramos tirado por ahí. No les voy a mentir, me dio mucho miedo, pero traté de ignorarlo y continuar con nuestro paseo. No pasó mucho tiempo hasta que regresamos con el grupo y continuamos con los planes del día. Nos divertimos, comimos, tomamos algunas cervezas y la noche se fue tan rápido que sin darnos cuenta nos dieron casi las 2 de la mañana. El frío ya era mucho y 3 de los 9 que estábamos afuera no soportaron y se metieron a dormir a la casa del abuelo. El resto de nosotros continuó conversando hasta que dentro de la plática de la nada empezaron a contar historias de terror. Recuerdo que mencioné que no podíamos imaginar que tantas cosas pasaban en lugares que están lejos de todos y que nadie se daba cuenta. Entonces, el mayor de los primos contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río en una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, luego por llanto y luego a gritarles maldiciones. No sé por qué, pero solo de escuchar eso sentí algo de miedo. Terminé mi cerveza y les dije que me iría a dormir, ya que por la mañana teníamos planeado ir a pescar. Luego de dormir unas cuantas horas, tuve que levantarme a orinar. Rápidamente y por la prisa me puse los lentes. Solo corrí hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné. A un lado se podían escuchar los sonidos típicos de este lugar, así como los animales nocturnos. Luego de unos segundos, terminé de hacer mis necesidades. Miré hacia otro lado cuando a lo lejos había algo en el columpio. El columpio se movía muy rápido, solo recuerdo algo sentado y moviéndose. Yo simplemente quería meterme en la mente que eso era uno de mis primos hablando por teléfono, así que decidí no darle importancia y simplemente caminé de vuelta a la casa de campaña. Justo cuando comenzaba a quedarme dormido de nuevo, escuché el sonido de una cabra, pero esta vez era el sonido de una cabra sufriendo.
Supongo que mis primos estaban lo suficientemente borrachos y dormidos para no escucharlo, porque de igual manera el sonido no era muy fuerte. Así que, con mucho miedo, me puse los lentes y abrí la puerta de la casa de campaña y decidí asomarme. En ese momento vi lo peor que he visto en toda la vida. La cabra, gracias a Dios, no caminó hacia mí, pero caminó rumbo al área de juegos. Al ser lo único que había por ahí y lo único que se movía, era muy fácil verla. De la nada empezó a correr haciendo ruidos que cualquier cabra haría. Pero lo más sorprendente fue que de la nada corrió en 2 patas. Se subió a un columpio y empezó a gritar. La vi, quedé en shock, corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa. Los dos estábamos ahí, atónitos, viendo a una cabra arriba de un columpio. Cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo, inmediatamente corrí hacia la casa del abuelo. Él ya estaba esperándome en la puerta totalmente pálido. Fue cuando, con la voz llorosa y cortada, dijo algo que me paralizó del miedo. Dijo que antes él ya la había escuchado hablar, pero nunca la había visto caminar en 2 patas. Inmediatamente salí corriendo hacia la carpa de mis primos y de inmediato los desperté con la excusa de que el abuelo se sentía mal. Momentos después, mis primos volvieron a dormir, pero el primo que vio aquella escena y yo no pudimos lograrlo, todo debido a esa aterradora imagen dando vueltas por nuestra cabeza. Salimos con el abuelo, el cual se encontraba en la sala, y le preguntamos qué sucedía. Nos contestó que no podía dormir. Quedamos sorprendidos al verlo tan pálido, lo que nos llevó a preguntarle nuevamente qué ocurría, a lo cual nos contestó algo que nos hizo helar la sangre. La otra noche escuché tocar la puerta y una voz comenzó a hablar, diciendo: Pancho, Panchito, ábreme la puerta, está haciendo mucho frío. En ese momento quedé congelado. Esa voz, aquella voz que me hablaba, era la de tu abuela. Después de escucharlo hablar, simplemente no pudimos decir nada. Quedamos atónitos ante tales palabras, ya que la abuela tenía años de haber fallecido ya. Pasaron las horas y yo no pude volver a dormir. No podía sacarme de la mente la imagen de aquella cabra meciéndose y lamentándose sobre el columpio, ya que esto ha sido lo más aterrador que he visto en toda mi vida. Y por si fuera poco, ahora también aquella criatura podía hablar. Todo eso me llevó a que siempre me preguntase cómo es que pueden existir tales seres, ya que en definitiva aquello que vi esa noche no era una cabra cualquiera.